Hola creativos y creativas, bienvenidos una vez más a este vuestro canal Creativa 21. Hoy quiero empezar dando las gracias porque ya estamos en la centena de los suscriptores y bueno, parece que me pongo un poco más contenta porque al principio no sabía si el tema interesaba, no interesaba o qué, y aunque los comentarios no son muchos, pero bueno, me conformo con que por lo menos queráis ver o aprender cómo hago las cosas. Hoy os voy a hablar únicamente de los paneles japoneses. Vamos a saber cómo sacar nuestro hueco, vamos a ver cómo tomar las medidas y vamos a saber un poco, eso luego terminará siendo a vuestra elección, vamos a ver un poco cuántos paneles japoneses para según qué medidas de hueco tengamos. Hoy nos vamos a introducir en el mundo de los paneles japoneses, porque realmente es un mundo. Para mí personalmente es el tipo de cortina por excelencia. Es el más cómodo, el más funcional, el más versátil. Son, para mi forma de verlo, del ritmo de vida que llevamos y demás, lo más cómodo son los paneles japoneses. Vamos a empezar mirando qué es un panel japonés. El panel japonés es cada uno de los rectángulos que nosotros necesitamos para tapar un hueco. Por ejemplo, si un panel va a llevar 4 vías, en cada vía va colocado un panel japonés. Por lo tanto, el panel japonés es cada uno de los rectángulos que necesitamos para cubrir nuestro hueco. Y el riel japonés o perfil japonés, como le llaman en algunos sitios, es el mecanismo sobre el que va colocado cada panel. Si es de 4 vías, llevará 4 carriles y en cada carril irá alojada un portavías, que es el que lleva el velcro macho, y es sobre el que nosotros vamos a pegar nuestro panel cuando esté confeccionado. El riel japonés se puede accionar con la mano, corriendo cada uno de los paneles precisamente con la mano. Lo más normal es que al menos lleve un tirador. Si el panel lleva un tirador, cuando nosotros accionamos el tirador, los paneles se pueden recoger a la derecha o se pueden recoger a la izquierda, según nosotros queramos donde queden recogidos. Esto lo tenemos que especificar cuando encarguemos el riel. Los paneles por la parte de atrás llevan como una especie así de T, por decirlo de una manera, así, una piececita, para que tire cuando nosotros accionemos el cordón, para que tire un riel, una vía, un portavías, para que tire del otro, de manera que cuando nosotros accionamos el riel, los paneles, si hemos decidido que se recojan a la derecha, vendrán desde aquí y siempre ocuparán el espacio de un panel, ¿vale? Y también los podemos elegir con que tenga doble mecanismo,
doble cordón. Al pedirlo con doble cordón, nosotros podemos tirar de este cordón que los rieles se van a venir para acá. Y si tiramos de este cordón, todos los portapaneles se vendrán para acá. Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos una ventana de las que se abre hacia adentro, que se abren así y se quedan, digamos, en escuadra, aquí estaría la ventana abierta, es casi obligatorio que lleve doble cordón, porque de esta manera nosotros nos vamos a traer, al tirar de este mecanismo, de este cordón, nos vamos a traer todos los paneles para acá y abrimos una parte de la ventana. Luego tiramos de este otro cordón y se vienen todos los paneles para acá y abrimos la otra parte de la ventana. De la misma manera, nosotros podemos frenarlos donde queramos. Podemos tirar de este cordón y hacer que los paneles se nos queden recogidos justamente en el centro de la ventana. Porque sea un día que hace, yo que sé, mucho calor y queramos agrupar los paneles que se nos queden recogidos en la parte más central de la ventana para que nos quite claridad. O porque nosotros queramos abrir una ventana, pues nos los llevamos todos para acá y abrimos esta ventana hacia este lado. Y se nos quedan recogidos todos aquí. Si por el contrario lo que queremos es abrir no esta, sino esta, pues tiramos de este cordón y se nos vienen todos para el lado contrario. Entonces se nos quedan recogidos aquí y podemos abrir la otra ventana. Para mí, esto es lo más versátil. El doble tirador. Porque puedes recoger los paneles hasta donde tú quieras y o los dejas centrados en un extremo, o los dejas centrados en el otro, o los dejas centrados por el medio. Te da mucho más juego. Los paneles, como ya he dicho antes, se adhieren al sistema sobre un velcro, con lo cual y lleva aquí en el contrapeso, en el bajo, perdón, lleva un contrapeso con otro cachito de velcro aquí en la boca, con lo cual para echarlo a lavar solo tenemos que desprender el velcro y sacar el contrapeso y ya tenemos el panel listo para echarlo a lavar. Descolgamos todos, le sacamos los contrapesos y a la lavadora, y cuando estén lavados los planchamos en mojado y los volvemos a colocar. Si los colocas estando en mojado y le pones el contrapeso, además de que ya los has planchado, el efecto final que tendrá será de tabla, porque será un efecto recto. Las cortinas, según salen de la lavadora, vuelven a su sistema, tanto si es una barra como si es un store, como si es un panel. Cuando sale de la lavadora lo planchas en mojado, un poco por encima, y lo vuelves a colocar en el sistema que tengas tú instalado, que lo puedes pedir también con bandó incorporado, y con la misma instalación tendrías el bandó en la parte de adelante. Entonces, porque cada riel, visto digamos así desde arriba, si el riel va a llevar 4 vías, el riel va a llevar 4 carriles y 4. Hasta aquí vendría un portatelas, desde aquí para acá vendría otro, desde aquí para acá vendría otro, y desde aquí para acá hasta el final vendría otro. Este sería las 4 vías. Si nosotros estamos no sé, sentados en el salón, en el sofá, nosotros si no tenemos bandó,
estamos viendo todas las vías que no están ocupadas por los paneles. Mientras que si aquí le pedimos con el bandó incorporado, en la misma instalación tenemos el riel del bandó, con lo cual si nosotros hacemos un bandó tipo galería como el que ya hemos visto en el último vídeo en concreto que subí, pues este bandó, por cortito que sea, de 12 centímetros creo recordar que era, nos va a tapar la perspectiva de ver toda la parte de la vía que se queda vacía, porque cuando están echados cada panel ocupa su lugar, y cuando están recogidos todos los paneles, ya sea izquierda o derecha, donde nosotros elijamos, se van a quedar todos los paneles uno detrás de otro y se va a ver todo este espacio, todo el rato se van a ver los rieles. Entonces por eso es conveniente poner un bandó tipo galería cortito, o una galería de aluminio o de madera, o forrada de cuero, tapizada de cuero, en fin, lo que sea, pero no es obligatorio, eso ya cada uno puede hacerlo por lo que más le guste. Ahora vamos a ver cómo tomar las medidas. Nosotros tenemos aquí nuestra ventana y para librar que desde distintas perspectivas de la habitación podamos ver el marco de aluminio de la ventana, le damos 10 centímetros de más a cada lado del exterior, que es el marco de aluminio de la ventana, claro. Aquí llevamos un marco y luego aquí ya está la ventana, ¿vale? Pues desde la parte exterior del marco nosotros vamos a darle desde la parte exterior del marco le vamos a dar 10 centímetros a la izquierda y 10 a la derecha. Con lo cual, si nuestra ventana, por ejemplo, midiera 1,80 m, nuestro hueco real sería de 2 metros. 10 más 1,80, 1,90 más 10, 2 metros. Ese sería nuestro hueco real. Y para tomar la altura, medimos desde el mismo techo hasta el mismo suelo. Justamente desde el techo hasta el suelo. Y le vamos a descontar 1,5 centímetros, que es lo que por defecto ocupa el grosor del riel. Una vez que está puesto en el techo, una vez que está puesto como si aquí estuviera el techo, el grosor este del riel, que es donde van embutidas las vías, esto ocupa 1,8 centímetros me parece, pero bueno, le calculamos 1,5 centímetros, y luego de la misma medida del suelo le vamos a subir 2 centímetros, con lo cual si nosotros, por ejemplo, desde el mismo techo al mismo suelo tenemos 2,48 centímetros, le tenemos que restar 1,5 centímetros, que es el que nos baja que es el grosor del riel japonés, más 2 centímetros que subimos del suelo, con lo cual hay que restarle 3,5 centímetros. Si a 2,48 le restamos 3,5 centímetros, nos quedan de 3 a 8, 5, no, de 5 a 10, 5, 4, 4, 2. Nos quedaría 2,44 centímetros terminado. Esa es la medida, así es como sacamos la medida de la altura a la que tenemos que confeccionar nuestro panel. Y ahora vamos a ver las medidas de las anchuras. Digamos que hay
una fórmula para ver de cuántas guías podemos poner el riel japonés en nuestro hueco, y es dependiendo de la medida. Nosotros vamos a seguir con el ejemplo que hemos tomado a la hora de calcular, de cómo tomar las medidas. Nosotros vamos a seguir el ejemplo de que tenemos un hueco que tiene 2 metros por 2,44,5 terminado. Ya estamos hablando ya de medidas terminadas porque ya sabemos de dónde salen. Entonces, los paneles, como más bonitos quedan, por lo menos el efecto óptico, como más bonito queda, es entre las medidas de 55 a 70 centímetros. Cualquier panel que esté entre estas medidas ya sería una buena elección. Tenemos que contar, que no sé si lo he dicho en el otro apartado, que cuando nosotros encargamos el panel se cruza unos con otros 4 centímetros. Como mínimo. Empiezan a cruzarse desde 4 centímetros, los podremos encontrar desde esta medida de cruce hasta incluso 8 centímetros. Incluso en un mismo Madrid, por ejemplo, distintas tiendas pueden trabajar con distintos almacenes y cada almacén darle a su producto, en este caso a su riel japonés, un determinado número de centímetros de cruce. Con lo cual, dicho esto, que siempre lo tenemos que tener en cuenta, y sobre todo cuando vayamos a encargar el riel japonés, tenemos además que decirle dónde lo queremos recogido, si queremos un mando solo, dónde lo queremos, porque puedes elegirlo a derecha o a izquierda, o si queremos los dos mandos, el sistema de doble mando, pues se pide doble mando, pero lo que tenemos que preguntarle a la persona que nos está atendiendo es cuántos centímetros se va a cruzar un portavías de tela con el otro. ¿Cuál es la medida de cruce que va a tener un portavías con el otro? Porque ya os digo que depende de en dónde lo compréis, os puede variar de tener entre 4 y 8 centímetros de cruce. Yo, en mi caso, siempre trabajo con un almacén que cruza 4 centímetros, porque tener en cuenta que cuando se cruza un panel con el otro, se va a crear la sombra de que un dobladillo va a quedar encima del otro, y eso se va a transportar a todo el panel. Cuanto más ancho sea el cruce, más sombra vamos a ver cruzándose entre un panel y otro. Entonces, no sé si será porque ya llevo mucho tiempo trabajando con el de 4 centímetros, que uno de 6 o incluso de 8 me parece excesivo la sombra que plantea, pero eso ya va en gustos. Yo siempre voy a hablar de 4 centímetros de cruce porque es con lo que yo trabajo, pero vosotros y vosotras tenéis que preguntar cuánto va a cruzar cada portavías el uno con el otro, y esa es la medida que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestras propias cuentas para ver la medida que va a tener cada panel. Nosotros vamos a utilizar la medida de hueco en este caso 2 metros, dividido por el número de paneles
y a lo que nos dé le vamos a añadir el cruce. En mi caso, 4 centímetros. Esta viene a ser un poco la fórmula. Vosotros en esta ocasión vamos a seguir utilizando el ejemplo de 2 metros y vamos a utilizar 2 metros dividido entre 4 paneles, que es lo que nosotros queremos, y nos va a dar 50 centímetros. Y nosotros le vamos a añadir los 4 del cruce. Son 54 centímetros. Nuestro panel va a tener que tener terminado, quedar terminado a 54 por 2,44 y medio. Ya sabemos de dónde sale esta medida y también sabemos de dónde nos sale esta. ¿Ok? No quiero poner muchos ejemplos para que os hagáis mucho lío. Solamente os voy a dejar este ejemplo y recalco que la fórmula es la medida de hueco dividida entre el número de paneles que nosotros queremos y le añadimos más 4 centímetros. Aquí, por ejemplo, son 54 y yo os digo que os comentaba antes que una medida óptima de panel está entre los 55 y los 70 centímetros. Aquí nos arrimamos bastante, son 54. También podríamos hacer esta misma medida dividida entre 3 paneles y vamos a hacer la cuenta. Sería 2 metros dividido entre 3, serían 6 por 3, 18 a 22, 6 por 3, 18, 6 por 3, 18 a 22, 66,6, periódica pura, 66 centímetros y medio, más los 4 de cruce, sería 70 centímetros. Entraríamos en el máximo de la medida, entre comillas, que esto cada uno lo puede hacer de la medida que quiera, pero visualmente, como más proporcionado, sería entre estas ambas dos medidas, para cualquier tamaño de hueco, con lo cual aquí estaríamos que si lo hacemos de 3 vías, nos da 70 centímetros el panel de hueco. Tendríamos que hacer nuestro panel de los 70 por 2,44 y medio. Si queremos 3 vías, nos saldría de 70 por 2,44 y medio, y si lo queremos de 4 vías, nos saldría de 54 por 2,44 y medio. Cualquiera de las dos ejemplos estaría bien. Ahora depende si tú quieres que tu ventana se vea con un panel de 3 vías o se vea con un panel de 4 vías. Aquí cada panel sería de 70 y aquí cada panel sería de 54. ¿Que todavía no lo terminas de ver y te quieres cerciorar un poco? Aquí, perdona. Pues dices, vamos a ver, 54 centímetros se me va a quedar un riel así. Perdón, un panel así. Y si lo hago de 70, se me va a quedar así. Ah, pues me gusta más pequeño, pues el de 4. No, yo creo que una vía menos quedará más bonito, pues el de 3. ¿Vale? Aquí ya un poco a gusto del consumidor. Con cualquier medida que tengáis, ya sabéis de dónde sale la medida final. Con cualquier medida que tengáis, hacéis la medida de hueco entre el número de paneles y le añadís el cruce. Yo pongo 4 centímetros porque es mi caso,
pero vosotros no os fiéis de esto, ¿vale? Pues así es como se sacan las cuentas. Ahora os voy a hacer una relación no, ahora vamos a ver otro caso. Y la relación de medidas os la voy a dejar para el final, para que os sirva un poco como de guía. Pero la parte buena de hacer las cosas sería esta, ¿vale? También puede ocurrir que tengamos, por ejemplo, un hueco de 4,5 metros, que los hay. En mi casa 4,5 metros casi me ocupa toda la casa, pero bueno. 4,5 metros de hueco. Ya sabemos de dónde sale esta medida, ¿vale? O a lo mejor incluso esta medida es una medida de pared a pared, que también lo podéis llevar de pared a pared, ¿vale? Los rieles, el más ancho que hay es de 5 vías, 3, 4 y 5. Este riel japonés ocupa una anchura muy grande, además de que 4,5 centímetros dividido entre 5 vías nos saldría cada vía de 90 centímetros. Bueno, no entra ni en cámara. 90 centímetros, más añádele el cruce, que como mínimo sea 4, sería de 94 centímetros. A mí me parece muy grande. Va a parecer ahí más un cacho de tela colgado que un panel japonés. Me parece excesivamente grande. Entonces, en estos casos, normalmente, lo que se suele hacer es dividir el hueco en la mitad y poner 2 paneles de 4 vías, pero de 2,25 cada uno. Cuando nosotros vamos a encargar este tipo de sistema o de riel japonés, le tenemos que decir a quien nos atienda: yo quiero tapar un hueco que va a tener 4,5 metros, pero quiero que vaya con 2 rieles japoneses de 2,25 cada uno. Entonces, la persona, el profesional que os esté atendiendo, va a saber que cuando ella o él pida estos paneles al almacén, va a tener que pedirlos con un solape extra en el medio, porque si no se quedaría el panel terminado aquí, los dos de los extremos se quedarían terminados aquí, y no queremos eso. Lo que queremos es que aquí siga teniendo su cruce correspondiente, para que cuando nosotros veamos ese pedazo de pared o cristalera que mide 4,5 metros, veamos que todo va continuo. Entonces, aquí los rieles pasarán a ser de 4 vías, 1, 2, 3 y 4. Y aquí tendremos a continuación el otro de 4 vías, 3 y 4. Pero ¿qué ocurrirá? Que realmente serán 4 vías lo que veamos aquí, o sea, lo que tenga el riel. Pero nosotros, cuando entramos en ese salón, lo que estamos viendo es una pared con 8 paneles japoneses, porque aquí los paneles se van a recorrer hacia la izquierda, aquí iría el otro, aquí iría uno, ahí iría el otro, aquí iría el otro y aquí iría el otro. Y este empezaría igual, aquí iría 1, aquí iría 2, aquí iría 3 y aquí iría el cuarto. Con lo cual serían 4 paneles que tenemos en este riel y otros 4 que tenemos en este otro, son 8 paneles. Vamos a ver de qué medida se nos quedaría. 4,5 metros dividido entre 8, 56,5 centímetros, más el cruce, que serían
como mínimo 4 centímetros, se nos quedaría cada panel de 60 centímetros y medio por 2,44 y medio de alto. Estamos viendo que con 2 rieles de 4 centímetros nos salen, con 2 rieles de 4 paneles nos salen 8 paneles, pero entran en la medida que está más o menos proporcionada con el ojo para que queden bonitos a la vista, porque nos sale 60 centímetros y medio y el máximo está en 70 y el mínimo en 55, con lo cual estaría bien hecho el cálculo. ¿Ok? Y ya, pues bueno, pues así un poco por encima, pues una relación de medidas con la cantidad de paneles que se suelen poner, que luego vosotros termináis decidiendo lo que queréis cada uno en vuestra casa. Lo que yo os digo es orientativo. Vosotros tenéis la última palabra, yo no ordeno en vuestras casas. Yo os digo lo que se suele hacer y luego vosotras y vosotros decidís. Los paneles japoneses, los rieles, los hay desde 2 vías. Realmente yo de 2 vías no he confeccionado ninguno. Entonces el sistema de sacar la cuenta y demás seguiría siendo el mismo. Ojo, la medida del hueco dividido entre el número de paneles que queremos más el cruce, ¿vale? Entonces yo os voy a empezar diciendo que 3 vías se suele poner en medidas que van desde 1,50 m de hueco hasta 1,90 m. 4 vías se suele poner desde 1,90 m de hueco hasta 2,5 m. Y 5 vías se suelen poner desde 2,5 m hasta 3,25 m. Y en huecos superiores a 3,25 es aconsejable combinar 2 rieles japoneses. Yo aquí os he puesto un ejemplo de 4,5 metros combinando 2 rieles de 4 vías cada uno, pero a lo mejor el hueco es de 3,75 y puedes hacerlo combinando 2 paneles de 3 vías, porque 3,75, como acabo de poner el caso, 3,75 dividido entre 6 son 62 centímetros y medio, más el cruce mínimo son 66 centímetros y medio. Ya sería una medida adecuada, ¿vale? Porque recordamos que las medidas van entre 55 y 70 por panel, medidas terminadas de ancho. Entonces se queda incluido en la medida, por tanto al ojo no le parece una exageración ni le parece una tela ahí colgada. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya podido ayudar. Para mí esto es muy básico, pero entiendo que bueno, pues hay que mirarlo tranquilamente y sobre todo hay que saber de dónde sale cada cosa para saber lo que estamos haciendo. Con lo cual, y un último, espera, un último apunte.
creativos y creativas, estamos calculando la medida que va a tener terminado, el panel. Sabemos que si nos va a dar, por ejemplo, 60 centímetros y medio, serían cortar la tela a 60 centímetros y medio más 1 centímetro, que es el que se suele perder entre planchar y coser el velcro, más 8 centímetros de tela que van a volver a un lado, más 8 centímetros de tela que van a volver al otro. No tiene nada que ver cómo saber de qué medida se nos va a quedar un panel en nuestra casa con la medida que tenemos que cortar de tela para que se nos quede a esta medida, ¿eh? No os equivoquéis, porque si no romperéis la tela, la destrozaréis, se quedará inservible. Esta sí es la medida a la que nosotros queremos que se nos quede terminado el panel, pero no es la que tenemos que cortar de tela. Tenemos que cortar la medida más 1 centímetro más 16 centímetros de vueltas, con lo cual nosotros aquí tendríamos que cortar 79 centímetros y medio para que se nos quedara en 60 centímetros el panel terminado. Panel terminado. ¿Vale? Y esto es cantidad de tela que necesitamos para que se nos quede terminado a esta medida. ¿Vale? Importante, no es lo mismo cómo llegar a sacar la medida de nuestro panel con la cantidad de tela que hace falta para sacarlo. ¿Vale? Pues ya no sé qué más deciros, chicas y chicos. Espero que me haya explicado bien. Si no, hacérmelo saber en los comentarios. Y bueno, si no estáis suscritos, suscribiros, que ya somos 100. Vamos para los 101 dálmatas. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un beso. Chao. Os lo digo así porque si os lo digo así parece que os pego. Chao, chao.